So this meeting is being live streamed. Okay. Hold on one second. Okay, so we are live there and here we go. Welcome everyone to our parent evening. We will be talking about report cards, grades, Aeries, and Parent Square Tutor.com this evening. Thank you to everyone for joining us. Bienvenidos a todos esta noche. Esta tarde vamos a estar hablando de Parent Square. Vamos a estar hablando de Aeries. Estaremos hablando también de tutoring.com y estaremos hablando de los grados de los estudiantes. Gracias por estar con nosotros. We will start in just a few minutes. We'll give people a little bit more time to enter the webinar. Empezaremos en unos cuantos minutos. Le daremos oportunidad a más personas para poder ser parte de este webinar. If you could, please, in the chat, we'd love to see who is joining us. Please let us know the name of your student and your advisory and their advisory teacher's name. Nos gustaría mucho saber quiénes nos están acompañando esta noche. Si por favor pueden poner en la cajita de mensajes el nombre de su estudiante y quién es su maestro de advice, del maestro primario de su estudiante. We will start in just one more minute. Thank you to everyone who is sharing with us that they are joining us and who their child is, who is a student at Ariana's Junior High. It's great to see that you have chosen to spend your evening with us and to get more information about Aeries, Parent Square, grades, and a little bit more about tutor.com as well. Empezaremos en un minuto. Muchas gracias por compartir con nosotros el nombre de su estudiante y gracias por determinar compartir su tarde con nosotros. Es interesante poder hablar con ustedes sobre Aeries, Parent Square, tutoring.com y también de los grados de sus estudiantes. We will monitor the chat throughout the evening, and we also will have time at the end of the presentation to answer any questions. Estaremos monitoreando la junta de esta noche y también podremos contestar cualquier pregunta que ustedes tengan al final de que termine la junta. So this evening we are Zooming, as you can tell. We would love to be in person, but unfortunately with our public health
situation, we are not bringing large groups together as of yet for Santa Maria Bonita School District. And so on the bottom of your screen, if you have not done this before, please feel free to open the chat feature. You will be able to ask questions, also share with us your student's name and the name of your student's advisory teacher. Como pueden notar, obviamente estamos haciendo esta junta por medio de Zoom. Desafortunadamente, por los reglamentos del Departamento de Salubridad, todavía no estamos juntando grupos grandes para hacer juntas y estamos siguiendo los reglamentos del Distrito Escolar de Santa María Bonita. Si es la primera vez que ustedes participan en una junta de esta forma, por favor, vayan a la parte de abajo de su pantalla y en donde ven que dice chat, ahí pueden abrirlo y ahí pueden hacer cualquier pregunta que ustedes tengan. And so this presentation is reading a report card, understanding grades, Aeries Parent Portal, Parent Square, and we even have a little bit about tutor.com in here as well. En esta junta vamos a hablar más acerca de cómo entender las boletas de calificaciones de sus hijos, los grados. Estaremos hablando de Aeries, Parent Square y tendremos tiempo también de hablar de tutoring.com. And we'll start with some introductions. Empezaremos con introducciones. I'm Genevieve Beard. I'm the principal at Arianes Junior High. Yo soy la señora Genevieve Beer, soy la principal, la directora de la escuela Aeries Junior High. Good evening. My name is Tamara Brown, and I am the assistant principal at Arianes Junior High. Buenas tardes, mi nombre es la señora Tamara Brown y yo soy la asistente de la principal de la escuela Aeries Junior High. Good evening. My name is Janice Rodriguez. I'm the dean at Arianes Junior High. Soy la decana de Arianes Junior High. Y buenas noches, mi nombre es la señora Juana Cabrera y yo seré la intérprete de esta noche. And yes, a wonderful thank you so much, Ms. Cabrera, for joining us tonight as our interpreter. You've probably heard her voice over the phone or seen her smiling face if you've come in our office lately as well. We're so happy to have her join us this year at Arianes Junior High. Thank you, Ms. Beer. All right, and at Arianes Junior High, we promote, encourage, and empower students to be ready to learn, ready to be challenged, ready to succeed, and ready to soar. En la escuela de Arianes Junior High, nosotros fomentamos y empoderamos a los estudiantes para que estén listos para aprender, listos para desafiar, listos para tener éxito y listos para volar. So I'm going to go over a few of the expectations for your child. The first one is to attend school every day. Attendance is important. The second one is dedicate time and energy to a full day of school. That means getting to bed on time and getting up on time for school. Complete all work assigned by your teachers. So checking that Google Classroom and making sure that you get all those assignments done. Communicate with your teachers if they're going to be gone or if they have questions about an assignment. And follow all the health and safety protocols. That means wearing your mask indoors. Voy a repasar algunas de las expectativas que nosotros tenemos para su hijo. Una de las expectativas es asistir a la escuela todos los días, completar todo el trabajo asignado por sus profesores, comunicarse con sus profesores, dedicar tiempo y energía un día completo de la escuela y seguir todos los protocolos de salud y seguridad. Y esto incluye ahora cómo usar sus máscaras y respetar la distancia social. And so the things that your student will need for school, Santa Maria Bonita School District, schools provide school supplies and materials, including Chromebook and charger, which should be carried in their backpack every day so that they have it ready to go when they need it, when they have it in a class. And then a mask. We also have additional supplies at school like lined paper, graph paper, pencils, highlighters, glue sticks, colored pencils, and colored markers.
¿Qué necesita su hijo para asistir a la escuela? Todas las escuelas de Santa María Bonita School District proporcionan útiles, materiales escolares y esto incluye un Chromebook, una computadora y un cargador. Y esta computadora y este cargador lo tienen que tener sus estudiantes todos los días en sus mochilas. También les proveen con una mascarilla. Los estudiantes recibirán materiales la primera semana de clases. Esto incluye papel a rayas, un papel a cuadros, lápices, también barras de pegamento, lápices de colores, marcador y marcadores de colores. Our school schedule, just as a reminder, is Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday. School begins at 8:36 a.m. So oftentimes you will see me outside greeting students, greeting those that are dropped off, as well as those that ride the bus and those that walk. Solamente para repasar el horario de la escuela, los lunes, martes, miércoles y viernes, el horario es de las 8:36 a las 3:30 de la tarde. Y ustedes podrán verme antes de que comiencen las clases en la puerta de la escuela, dándole la bienvenida a los estudiantes, ya sea que caminan o que vienen en el camión y bajan del camión para entrar a la escuela. On Thursdays, our late start Thursday days, we begin school at 9:17 a.m. Los jueves son los días que empezamos la escuela tarde y el comienzo de las clases son a las 9:17 de la mañana. Each day, school gets out at 3:30 p.m. Cada día la escuela, las clases terminan a las 3:30 de la tarde. We are very excited to see our students every day when they arrive at school. If you drive your child to school each day, we are asking you to please drop them off in front of the school near the flagpole or by the front office. Please do not drop them off at the corner. Please do not drop them off by the corner market on Black Road and Sandalwood Drive. Nos emociona mucho ver que los estudiantes vengan a la escuela todos los días y la escuela les agradece que si por favor van a dejar a sus hijos en carro, si ustedes los van a llevar a la escuela, por favor los dejen en la puerta que está en el gate, reja, que está localizada en donde está el palo de la bandera, o que los dejen en la puerta enfrente de la oficina. No los dejen en la esquina de la calle, ninguna de las esquinas de las calles, y tampoco los dejen en la esquina en donde está la tiendita que está en la Black Road y la Sandalwood. So just a reminder about how important attendance is. Attendance matters. And so we just wanted to remind you that being at school every day, being on time, and having your attendance be attending all your classes equals your academic success. We do find students who miss more school struggle a little bit more, and we would like to see everyone there so that all of our students are having success. And please make sure that if your student is going to miss school, to please call the office and let us know that that's happening. Es solamente un recordatorio para hacerles saber qué tan importante es la asistencia de sus estudiantes para tener un éxito académico. Como ustedes pueden ver la fórmula aquí, estar presentes cada día, llegar a tiempo, eso y tener una asistencia, eso les da oportunidad de tener éxito académico. Si por alguna razón su estudiante no va a estar presente en la escuela, les pedimos que por favor se comuniquen a la oficina para hacernos saber. And so let's talk a little bit more about grades. Your students have received a progress report, which is a notification halfway through the year, or excuse me, halfway through the reporting period of the students' grades. And they've also received their first report card for this school year. Vamos a hablar un poco más sobre los grados de sus estudiantes. Hasta ahorita sus estudiantes ustedes ya recibieron notificaciones de los grados de los estudiantes a la mitad de lo que va del ciclo escolar y también ya recibieron las boletas de calificaciones de los grados
de el primer trimestre de la escuela, de las clases. And so you have noticed the grades that are there in that middle column on your student's report card, and the grading scale moves from A, which is excellent and the best grade, to an F, which is failing and is not something that you as a parent would want to see on your child's report card. Como ustedes pueden ver en la gráfica, los grados están puestos de acuerdo a como desde son muy buenos hasta muy malos. Como pueden ustedes ver, en la parte de arriba hay una A, que esto quiere decir que es un grado excelente, y hasta la parte de abajo hay una F, que quiere decir que los grados no son para nada buenos. And you can see with the scale between the elementary school and the junior high that the grading scale is not the same. They actually don't translate exactly across, but we have a few equivalencies that are there. Como ustedes pueden ver también en la gráfica, en la línea del lado izquierdo pueden ver que dice elementary grades, y después hacia la derecha dice grados de junior high. Y esto es porque cuando están en la primaria y cuando están en la secundaria, que es junior high, los grados se miden diferente. Aunque esto no está traducido exactamente como debería de ser, les da una idea de cómo es que se califican en la primaria y cómo es que se califica en la junior high, que es secundaria. And so looking at your student's report card, you really want to see C's or better. And so really celebrating when your student has a report card or a progress report or grades on their tests and quizzes that would be A's and B's. C's are okay, they are average. Really, when you want to seek out more help or more assistance is when you're seeing F's for sure and D's on report cards, progress reports, test scores, grades, homework assignments. Como pueden ver, cuando los grados, cuando tienen una C, esto es como es lo que la mayoría de los estudiantes pueden calificar, pero es nada más como la mitad del grado. Cuando sus estudiantes tienen una B o una A, ya sea en sus boletas de calificaciones o en los reportes que la escuela les manda cómo van sus grados, de veras deberían de festejarlo con ellos, porque esto quiere decir que están teniendo buenas calificaciones. Algunas veces también les hacen exámenes y ellos, si tienen una B o una A, es que están haciendo muy bien. Cuando de verdad tienen que poner atención y cuando tienen que piensan que su estudiante es cuando necesita ayuda, es cuando ustedes ven en cualquiera de estas cosas, la boleta, los reportes o las notificaciones, que tienen una D o una F. So let's look at a sample progress report. You can see here, oh, sorry. Go ahead, Miss Bea. And so you can see here, here's a sample student grade report. Vamos a repasar una boleta de calificaciones. Como ustedes pueden ver, esta boleta de calificaciones que tenemos en la pantalla es una muy buena boleta de calificaciones. Yes, it is. And we can see by looking at the total GPA, that's a 4.0. That means the student has received, and we know that A's are excellent. We can see all of those A's right there as well. Y sí que lo es. Como ustedes pueden ver en la boleta, está circulado 4.0. Esto es su calificación global, todos sus grados juntos. Entonces, es porque tiene puras A's en esta calificación, en esta boleta. And so what we're looking at really is that first column, which are the academic grades. So those are the grades earned for the work and test scores within the classes. Lo que nos importa de lo que miramos y es importante de esta boleta son los grados académicos. And another grade that students receive within
and on their progress report and report card is under the CI, which is citizenship or behavior. And those are their conduct grades. Those grades are, oh, sorry. Go ahead. And say those grades are O for outstanding, S for satisfactory, N for needs improvement, or U for unsatisfactory. Entonces, como pueden ver en esta boleta, una columna que también les debería de llamar la atención es la conducta de sus grados de conducta. So, aquí si vienen una O es que están portándose muy bien. Si ven una S es satisfactorio y lo pueden leer ahí cuando miran que estos grados no son lo que ustedes esperan, es porque su conducta de sus estudiantes no está siendo muy buena. And so you can see this is a great report card, not just academics, but also behavior. Como ustedes pueden ver, esta es una boleta de calificaciones excelente, no solamente académicamente, pero también en conducta. And here's a report card that has a few different grades. While strong in PE and ELD English, this student was not as successful within math, English, and science. Y este es otro ejemplo de otra boleta. Como pueden ver, su grado en educación física es muy alto. También su grado en inglés es bueno, pero definitivamente está reprobando. No es bueno para nada el grado en matemáticas y en inglés. And we can see also under the citizenship or conduct grades, we have satisfactory, but we also have an unsatisfactory and then a needs improvement as well. Y como pueden ver en sus grados de conducta, tiene grados en satisfactorio, en no satisfactorio y también que necesita mejorar. You can also see that the GPA or the grade point average for those students are much lower. They're not the 4.0, the maximum points that a student could earn. They're actually a 0.5714, so below even what a student would receive for a D grade point average. Y como pueden ver, cuando tienen estos grados, también en la calificación global baja mucho. Como pueden ver, no tiene, en vez de tener una calificación global de 4.0, esta boleta tiene una calificación global de 0.5714, que quiere decir que apenas llega como a una calificación de una D. And so this is not a good progress report or report card. Entonces, esta no es una buena boleta de calificaciones. So just a reminder that after all that grade talk, that grades do matter. And especially for our 8th graders, grades will determine the classes that students are ready to take in high school. Y hablando de las calificaciones, ¿qué tan importantes son las calificaciones? Especialmente para los estudiantes que están en 8º grado. Las calificaciones determinarán las clases que los estudiantes están listos para tomar en la high school, en la preparatoria. And the high school does also give placement tests for the students. In fact, 8th grade families, you'll be hearing about that very soon from the high schools. So there are multiple measures, but the grades really let us know, are your students prepared for high school? Have they learned the material necessary? And it does help to inform, you know, historically how well the student has been able to do in school. De hecho, las preparatorias, las high schools,
les hacen exámenes para poder acomodar a sus estudiantes en las clases que les pertenecen, pero de hecho los grados que ya tienen en la junior high tienen que ver mucho para determinar en dónde los van a poner. Y si sus grados no están muy buenos en la junior high, entonces esto quiere decir que en la high school, en la preparatoria, no van a tener oportunidad de escoger las clases en donde tienen que estar, y esto habla mucho de en dónde estarán, si están listos o no académicamente desde que están en junior high para poder ir a high school. How to be awesome at Ariana's Junior High. I know it can be challenging as a parent, as a guardian, the grown-up for your student to keep up or help them keep up with their schoolwork. ¿Cómo saber y hacerlo excelente en la escuela de Arianes? Yo sé que puede ser puede ser algo que les puede tomar tiempo y trabajo para poder trabajar con sus estudiantes como papás o como tutores, pero ¿cómo hacer para poder tener éxito junto con ellos? Your student's agenda is one of the most important tools you have as a parent to know what your student is doing each day in class. La agenda de sus estudiantes es el material o la herramienta más poderosa que los papás pueden tener para saber cómo están haciendo sus estudiantes en clases. Each student received a free agenda in September. If your student has lost or damaged their agenda, it costs $5 to replace it. All students are required to have an agenda each day they are at school. Cada estudiante de la escuela recibió una agenda en septiembre. Si su estudiante maltrató o perdió su agenda, pueden agarrar otra en la oficina por el costo de $5. Cada estudiante tiene que tener su agenda mandatoria todos los días cuando van a clases. So what should you see in your student's agenda? ¿Qué es lo que ustedes verán en la agenda de sus hijos? You should see your student writing down their assignments for each of their 7 classes in their agenda. Deberían de ver los trabajos o las tareas que les dejan. El estudiante las tiene que anotar en su agenda todos los días para cada una de sus clases. The agenda will help remind them when assignments are due and when they have tests and quizzes. La agenda les va a ayudar para recordarles cuándo tienen que entregar trabajos y tareas, y también para recordarles fechas de exámenes que les van a hacer. If your student's agenda is blank, they are not writing down their assignments. Si la agenda de su estudiante está en blanco, esto quiere decir que no están escribiendo los trabajos que tienen que hacer. If they're not writing down assignments, they probably are not prepared with their homework. Si no están escribiendo sus trabajos en la agenda, muy probablemente no están listos, no están preparados para su tarea. If you see red stamps in their agenda, that means your student did not complete their assigned homework. Si ustedes notan en la agenda de su estudiante estampas rojas, esto quiere decir que sus estudiantes no están completando sus trabajos y sus tareas. We recommend that parents and families check their students' agenda once or twice each week. Recomendamos que cada padre o familiar cheque la agenda de sus estudiantes por lo menos 2 veces por semana. If you notice that your student is struggling with their classes, they can get extra help from their teachers. Si ustedes están notando que los estudiantes les está costando trabajo en cualquiera de sus clases, pueden pedir ayuda a sus maestros.
Many teachers are available during break or during lunch to help students that may need extra help with their work. Los maestros están disponibles en la hora de descanso y también en la hora del almuerzo para cualquier estudiante que necesite extra ayuda con sus clases. If your student is at home and it's after school and they need help with work, we have tutor.com available for them. Si sus estudiantes ya no están en la escuela, ya que salieron de la escuela y están en la casa y necesitan ayuda, pueden usar tutor.com. What is tutor.com? Tutor.com is on-demand homework help and tutoring that students can access using their Chromebook through Clever. ¿Qué es tutor.com? Tutor.com es una ayuda con la tarea y ofrece tutoría. Y esto se encuentra en la computadora de los estudiantes en el icono de Clever. There are over 3,500 expert tutors that are available to help students from Sunday to Sunday each week, 24 hours a day. Existen más de 3,500 tutores expertos en la materia disponible en tutor.com y ellos están disponibles los 7 días de la semana, las 24 horas del día. The tutors can help students with math, science, English, history, and basic study skills. Estos tutores pueden ayudar a sus estudiantes con matemáticas, ciencias, inglés, estudios sociales y habilidades del estudio. And they will help support students that need to finish homework or that need help studying for tests and quizzes. Y también ellos ayudan a los estudiantes que necesitan ayuda para estudiar para un examen o que necesitan terminar alguna tarea. So tutor.com is available to all students in Santa Maria Bonita School District from kindergarten all the way to 8th grade. If students in grades kindergarten through 3rd grade are using tutor.com, we highly recommend they use it with the support of an older sibling, of a parent, or another caretaker. Tutor.com está disponible para los estudiantes desde kinder hasta el 8º grado en el Distrito Escolar de Santa María Bonita. Recomendamos que si un estudiante va a usar tutor.com que está del grado kinder a 3º, algún adulto, padre o tutor o hermano mayor esté con ellos mientras están usando el tutor.com. This free service, again, is available 24 hours a day, 7 days a week. Este servicio gratis, otra vez, está disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana. This is an example of what your student will see when they log into tutor.com through their Clever account. It will have a screen that has their name, and it will ask them to choose the subject that they would like tutoring help with. Este es un ejemplo de lo que los estudiantes van a ver cuando se meten en Clever a tutor.com. Van a ver el nombre del estudiante y también van a ver la opción para que escojan en cuál es la materia en la que necesitan ayuda. In Clever, when a student pulls up their Clever account, you can see where the arrows are pointing. The tutor.com picture looks like that. And that is what your student will click in order to access the service. Cuando se meten a Clever en su computadora, así como pueden ver en la pantalla el cuadrito en donde están las flechas rojas, ese es en donde está tutor.com y es en donde van a apretarle para poder meterse y poder tener acceso a este servicio. What types of help can my student get on tutor.com? They can connect immediately with an online tutor. They can set up a scheduled tutoring session for a time in the future. Or if it's a writing assignment for any subject, they can drop off their assignment. They can load it into the system and a tutor will review it and then give feedback to the student.
¿Qué tipo de ayuda puede recibir mi estudiante en tutor.com? La ayuda que pueden recibir es conexión, apoyo inmediato en línea con el tutor. También ellos pueden programar una sesión de tutoría para una fecha futura. Y también pueden ayudar, ellos pueden entregar un trabajo ya escrito de cualquier materia para que lo revisen y ellos puedan contestarles ya sea con la ayuda del trabajo o con las respuestas correctas. How can I receive help in Spanish? Students and families can request tutoring in Spanish by selecting the language option in the drop-down menu. ¿Cómo puedo conseguir ayuda en español? Los estudiantes y familias pueden solicitar tutorías en español seleccionando la opción de idioma en el menú desplegable. Como pueden ver en la pantalla, en mano derecha en la esquina, ahí tienen la opción de cambiar el idioma. We encourage all students to access tutor.com at least 3 times a week. Animamos a los estudiantes a que pidan ayuda o a que soliciten ayuda en tutor.com por lo menos 3 veces a la semana. And remember, it is a free service. It is available to all students in Santa Maria Bonita. Y recuerden que es un servicio gratis y está al servicio de todos los estudiantes de Santa María Bonita. There are 3 major essential apps that you need for all parents. I'll review them now and then we'll go in depth more with Parent Square and Aeries because of their importance. These programs require that your contact information be updated in Aeries so that we can remind parents enough of the importance of updating. Sorry, excuse me. We need to remind you of the importance of updating your phone number and address with the school anytime these change. It's very important if your phone number or address change that you let us know. Parent Square is our communication app and most likely the way you heard or learned about tonight's meeting. Most people receive text messages via text, but did you know you can also send direct messages to your teachers, administrators, or counselors using Parent Square? Report cards are sent to parents via Parent Square, and we'll share a bit more in a moment to help you access the Parent Square. Aeries Parent Portal is our one-stop place to access your child's classes, their attendance, grades, and missing assignments. It's also the place where you'll complete online registration documents this year. We'll share more about Parent Portal in a moment. And it's very essential that you know about Parent Portal to monitor your child's progress and so that you can support their work from home. Hay 3 programas importantes con los que los papás tendrían que estar familiarizados y esto es muy importante para que puedan tener comunicación tanto con la escuela como con los maestros de sus estudiantes. Voy a decirles cuáles son estos 3 programas y vamos a hablar más a detalle por separado. Uno de los programas es Parent Square, que esta es la forma en la que ustedes supieron de la junta de esta noche. Y es en donde mandamos la mayoría de notificaciones de lo que va a pasar en la escuela. También por medio de Parent Square, ustedes pueden comunicarse directamente con los maestros de sus estudiantes o con los consejeros de sus estudiantes. También está Aeries. Y en esta plataforma ustedes pueden tener acceso a la asistencia de sus hijos, a las calificaciones de sus hijos y a sus tareas y trabajos que han entregado y que no han entregado, y comunicación con los maestros. Es importante que para que ustedes puedan recibir notificaciones o que ustedes puedan estar al día con la información de sus hijos, tanto en la escuela como en los maestros, que tengamos su número de teléfono, su dirección y su información personal al día. What can I do right now to help my child prepare for school each day? There are 5 things that you can do. Make sure your contact information is up to date
And if you have not done so, download the Aeries Parent Portal and Parent Square apps onto your cell phone. Please make sure your child's Chromebook is charged daily. When they arrive at school, please make sure it had time at home, either early in the morning or the night before, to be fully charged. And you can also have your child show you how they log into Clever and into Aeries. They have access to both of those. And finally, you can help your child each day by making sure they are prepared for school, making sure they get enough rest, making sure that they have something to eat in the morning before school, and that they're overall prepared with everything that they need. ¿Qué puedo hacer ahora mismo para ayudar a mi hijo a prepararse para el nuevo año escolar? Primero, complete el registro en línea. Asegúrese de que su información de contacto está actualizada. Configure su portal para padres Aeries y las aplicaciones Parent Square en su teléfono inteligente. Asegúrese de que la computadora de su hijo esté cargada todos los días, completamente cargada. Tome el tiempo para que cuando el estudiante llegue a casa carguen sus computadoras durante la noche o muy temprano por la mañana. Y haga que su hijo le muestre cómo iniciar sesión en Clever y en Aeries. Ellos tienen acceso a estas aplicaciones. Pídales a ellos que les enseñe cómo tener acceso, cómo meterse. Y último, prepare a su hijo para que se levante y esté listo para la escuela todos los días. Asegúrense de que tengan buenas horas de dormir, que descansen y que por las mañanas se preparen y que si es posible coman algo antes de irse a la escuela. If you already have Aeries Parent Portal, you simply log in and confirm your contact information. Si ustedes ya tienen el portal de Aeries, nada más métanse y confirmen de que tenemos su información personal correcta. We also wanted to add one important thing. También queremos añadir algo muy importante. Your student should only have one Chromebook. If our system shows that they have multiple Chromebooks checked out to them, please make sure to return the extra Chromebooks by Friday, December 17th. Your family will be charged if you have missing Chromebooks. And these Chromebooks are about $275 each. Cada estudiante debería de tener solamente una computadora para su uso. Si su estudiante tiene más de una computadora que estuvieron registradas a su nombre, estas deben de ser regresadas a la escuela antes del día 17 de diciembre, viernes 17 de diciembre. Si sus estudiantes tienen más de una computadora, ustedes se les cobrará a ustedes y cada computadora tiene un valor de $275. Entonces, asegúrense que si hay más de una computadora con su estudiante o su estudiante ha agarrado más de una computadora a la escuela, solamente debe tener una para su uso y todas las demás las deben de regresar a la escuela. So let's talk a little bit about Parent Square. As we said before, that's probably how you heard about this parent meeting this evening. Vamos a hablar un poco más acerca de Parent Square y como mencionamos anteriormente, este es el medio por los que ustedes escucharon de esta junta. So Parent Square, parents can receive notices and messages from the school, but also from individual teachers. And then parents and teachers can message and reply to each other. Por medio de Parent Square, los familiares, los padres pueden recibir notificaciones y mensajes de la escuela, pero también pueden mandar mensajes directamente con los maestros de sus estudiantes. If you are not receiving Parent Square notifications, please call our office at 805-361-6820 so that we can help figure out what is wrong and have you start receiving those notifications. Si no está recibiendo notificaciones por medio de Parent Square,
por favor comuníquese con la oficina de la escuela al 361-6820 para que el personal de la oficina les pueda ayudar a checar qué es lo que está evitando que ustedes reciban las notificaciones. One of the benefits of Parent Square is that you as a parent can choose to receive your notifications in a different language, in English or Spanish. And that's how you can choose to receive your messages via email, text, or phone call. You can also download Parent Square on your phone as an app. Una de las ventajas que tiene la aplicación de Parent Square es que usted mismo puede escoger si quiere recibir las notificaciones por medio de email, por medio de teléfono o por medio de llamada, por medio de mensaje. Y también puedes usted bajar la aplicación en su teléfono inteligente y recibir las notificaciones o usar Parent Square en su teléfono. One of the benefits of Parent Square is that it automatically uses Google Translate through the message system. So it allows for the ed teacher and the parent, if one speaks English and one speaks Spanish, to be able to communicate with each other directly without necessarily needing an interpreter in between. Parent Square provides that through Google Translate. Una de las ventajas que tiene Parent Square es que esta aplicación usa Google Traductor. Entonces, si por ejemplo el padre de familia o el tutor se quiere comunicar con el maestro, pero los padres hablan español y el maestro habla inglés, ustedes pueden mandarle los mensajes en español y el traductor se lo va a traducir al maestro en inglés y así ustedes se van a poder comunicar directamente. So we are going to talk about Aeries Parent Portal. Vamos a hablar ahora de Aeries, el portal de padres. This is where parents can see students' grades and assignments and their attendance. This is what the screen looks like when you first land on the page, on the dashboard. From the dashboard, you can see your students' classes. Each one of these squares has a class with their current grade, and you can click on the name of the class to see more details. En el portal de Aeries ustedes pueden ver la asistencia, las calificaciones y también las tareas y los trabajos que sus hijos tienen que trabajar. También ustedes pueden ver las clases, todas las clases que sus hijos tienen, como pueden ver en la pantalla. Aparecen todas las clases y cuando ustedes quieren saber más acerca de una clase, nada más le dan la opción ahí y los llevan a cada clase, el maestro, las calificaciones y todo lo que tiene que ver con ella. So at the bottom of the page, you will find the class summary, the easiest and quickest way to check your child's grades and missing assignments. So, en la parte de abajo ustedes van a checar, inferior de la página encontrarán el resumen de la clase. La manera más fácil y más rápida de verificar las calificaciones de su hijo y las asignaciones que faltan. So missing assignments will show up as numbers in red to the right of the letter grade. And you can see where the arrows are that they're pointing to a missing assignment. So you would click on the red number and it will take you to the class and to that assignment. Las tareas faltantes aparecen como números en rojo y a la derecha de la calificación de la tarea, de la letra. Si usted le aprieta allí en donde está el número rojo, lo va a llevar automáticamente a esta clase y cuáles son las asignaturas que les están faltando. So once you've clicked on that assignment, this is what it will look like. It shows the missing assignment and when it was due and how many points it was worth. And missing assignments are worth 0 points. So they're missing all those points if they are missing that assignment. Cuando ustedes le dan la opción para la asignatura que les hace falta, aquí pueden ver
que faltan, cuánto deben ser entregados. O cuando ustedes le dan a esa opción, los va a llevar a esta página y allí ustedes van a poder ver cuándo es la fecha que deben de ser entregados y cuántos puntos vale cada asignación. Las asignaciones que faltan, ahí podrán notar que tienen un número 0. Y esto es los puntos que ellos están perdiendo por no entregar las tareas. So from the class summary page, you can also click on the class name in blue, and it will take you to that class to see the detailed information about that specific class. Desde la página de resumen de la clase, también puede hacer clic en el nombre de la clase en azul para ir a esa clase y ver información detallada sobre esta clase. So once I clicked on the English class, this was the page that came up with the assignments, and each one of these, they're numbered 1, 2, 4. They are the assignment that they had, and there's some more information about the assignment, and you can see how many points your student got out of the total. And you can also see the missing assignments from this page as well. Cuando le di la opción en las letras azules para ver más información sobre la clase, puedo ver las asignaciones, de qué se tratan, cuántos puntos valen, si los entregaron o no los han entregado, y también cuántos puntos tienen en total por las asignaciones ya entregadas. And let's talk a little bit about ACES. ACES is a little known gem at Ariana's Junior High. It is our after-school education and safety program. Vamos a hablar un poco más de ACES. ACES es el programa de después de escuela que tenemos en la escuela Aeries. Y este es un programa que les ayuda a los estudiantes cuando ya dan terminado sus clases. So students in our ACES program get extra help with their homework. They're provided a meal. They also get busing too at 4:30. It's a short program just from 3:30 to 4:30, but it is definitely worthwhile for students who would go home to needing a little bit more help with their homework or giving them a little bit extra time in school. El programa de ACES les ayuda a los estudiantes con sus tareas, también les proveen alimentos y les proveen transportación a su casa. Es un programa corto de las 3:30 a las 4:30, pero es muy beneficioso para los estudiantes. And if you are interested, there are links in the chat. You can set up the application online, and students, it just takes a few days for the application to be processed and students can start. If you're also interested or you want more information, you can always call the Expanded Learning Office at 361-8191, or you can call us directly at Ariana's Junior High at 361-6820. Si están interesados en que sus estudiantes participen en el programa de ACES, pueden meterse al link de las letras azules que están aquí en la computadora y esto los va a llevar directamente a la aplicación en línea. Si ustedes lo hacen así, tomará unos 2 días para que procesen la aplicación y les hagan saber si su estudiante califica. Si también lo prefieren, pueden contactarse con el teléfono directo de ellos al 361-8191 o directamente a la oficina de Ariana's Junior High al 361-6820. And so with our current health and safety protocols and procedures in place, we are highly encouraging you to make an appointment before you come into the office. Most procedures, including registration, can happen over the phone or even online. When in the office, all health and safety procedures will need to be followed, including wear a mask inside school buildings.
Our school number again is 361-6820. Con los protocolos y procedimientos de salud y seguridad vigentes, se recomienda encarecidamente a los padres que hagan una cita para asistir a la escuela. La mayoría de los procedimientos, incluido el registro, pueden realizarse por teléfono o en línea. Se deberán seguir todos los procedimientos de salud y seguridad, incluido el uso de una mascarilla dentro de los edificios escolares. Y otra vez, el número de teléfono de la oficina de la escuela es 805-361-6820. Thank you for being our partners in learning, and thank you for joining us this evening and spending your time with us. If you have any questions, we answered a few that were in the chat. If you have any questions, this would be a great time to ask, and you are always more than welcome to give us a call. The amazing Miss Juana will probably be answering the phone, Thank you. as well as Miss Alma and Miss Courtney and Miss Martha as well. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en esta junta. Ya contestamos algunas de sus preguntas por medio del chat, pero definitivamente si ustedes tienen otras preguntas, ahora es el momento de hacerlo. Y por supuesto, siempre están bienvenidos a llamar a la oficina de la escuela en caso de que tengan cualquier otra pregunta después. And this presentation will be available on our AJH YouTube page. Please feel free to share this with other AJH families. We'll also be sending out it again around report card time. So for all the families that weren't able to join us this evening as well. Para recordarles, esta presentación va a estar compartida en la página de Arellanes High School, Arellanes Junior High. Ahí la podrán ver otra vez y por favor compártanlo con los otros padres de familia y tutores por si no tuvieron la oportunidad de estar aquí para que la puedan ver por este medio. Right, well, I don't see a lot of questions in the chat, so that must mean we would have done an excellent presentation and we were very clear this evening. I hope this information was helpful to you. Thank you so much for joining us and we hope to hear from you soon. Thank you. Okay. No veo muchas preguntas en el chat, entonces quiere decir que hicimos muy buen trabajo explicándoles lo que queríamos explicarles. Esperamos que toda esta información haya sido de ayuda para ustedes y espero escuchar de ustedes pronto. Buenas noches. I think we might have one question. Español, por favor. Ok, pueden hacer sus preguntas en español. Si tienen preguntas en español, las pueden escribir en español en el chat y yo les ayudo a traducirlas. I think earlier he had asked, he wasn't sure what his student's advisory teacher's name was. I'm scrolling up to look. He put his daughter's name, but didn't know the advisory teacher's name, and that's okay. He put 8th grade and then her name. Si no están completamente seguros quiénes son los advisory teachers, is it usually the first teacher of the day, correct? The first class. Yes. So, les pueden preguntar a sus estudiantes quién es el maestro de su primera clase del día. Y este es su maestro, lo que se le llama su maestro de advisory. Los que les ayudan, les dan más soporte. Because we were asking them to put it in the chat. In So the it's chat. okay. It's okay if they didn't. He put her name. Está bien si no ponen el nombre del maestro, con el nombre del estudiante es suficiente, pero solo para la información, pregúntenle a su niño quién es su primer maestro del día para que al futuro ya sepan quién es su advisory teacher. All right, thank you again. Good night, everybody. Muchas gracias otra vez.
Sobre las tardanzas. Cuando se refiere a las tardanzas, ¿son las veces que llega tarde los niños a la escuela o a qué tardanza se refiere? So the question is, I would like to know more about the tardies. So I'm just asking if she can specify what tardies, the students' tardies or... Sí, puede ser un poquito más específico o específica a qué se refiere sobre las tardanzas. When the students are late. So students should be on time for all school and also their classes. They have 7 classes on most days, except for Wednesdays and Thursdays. Then they have about 4 to 5 classes. And so students are given time to be able to move from class to class. If they need to use the restroom, they'll check in with their teacher, but students are expected to be on time to all of their classes and to school during the day. The tardy policy is there is a reminder for students if they are tardy once. If they are tardy second or third time, they generally have either a reflection paper or some teachers have a sentences that they're going to write. Basically, I'm not going to be late and this is why it's important. And after that, it is a referral and students do generally serve detention or campus beautification to be able to help remind them that they need to be on time to class and to school. De hecho, las tardanzas en la escuela junior high probablemente son un poquito diferentes a la elemental, porque en la junior high tienen diferentes clases. Entonces, no solamente deben llegar temprano al comenzar la escuela, sino que también durante todo el día están cambiando constantemente de periodo y de salón de clases. Entonces, ellos tienen suficiente tiempo para pasar de un salón a otro, pero es importante que usen este tiempo específicamente para cambiar de clases. Cuando llegan ellos tarde a clases, dependiendo del maestro, si es una vez, el maestro le puede recordar, tienes que llegar temprano a tu clase. Si esto se hace repetitivamente, entonces pueden recibir una nota del maestro advirtiendo que puede haber más consecuencias o consecuencias más adelante en caso de que lleguen más tarde. Y algunas veces les dan una referencia por escrito para que los lleven a los papás si ellos están llegando muy seguido tarde a sus clases. Y esto es con la finalidad de recordarles a los estudiantes qué importante es no solo llegar temprano a la escuela en la mañana, pero llegar a tiempo a todas sus clases cuando hacen este cambio durante el día. There was also a question in the Q&A regarding the number of students in a group. Oh, ok. Hay una pregunta también sobre cantidad de niños que es permitido que estén dentro de la escuela. And so we tell students, and the rule is that no more than 4 students can be in a group that is standing or walking on campus. If students want to be in a group larger than 4, then they need to be sitting down. Hay una regla en la escuela que los estudiantes no pueden estar en grupos más grandes de 4 personas si ellos están parados o están caminando en la escuela. Si ellos quieren juntarse en un grupo más grande que 4 personas, 4 estudiantes, entonces ellos deben de estar sentados en un lugar. And so the reason for that is to be able for safety and for students to be able to not be intimidated by large groups and for students to be able to move about campus as they need to be able to move about campus. Y la razón de esto es porque uno es para que cuando están juntos en un grupo muy grande, otros estudiantes no sean intimidados
por ellos mismos. Algunos estudiantes, cuando hay grupos grandes, intimidan a otros estudiantes. Y la otra razón es por seguridad, para que ellos puedan moverse más fácilmente mientras están caminando en la escuela. And again, students are given many, many warnings and reminders. We have reminders in our morning announcements. We remind students when we see them. Frequently, you'll hear us say, "Good morning, large group of students. I'm happy you're here. How about we sit down if we're in a group larger than 4?" Y últimamente hemos estado dando muchos recordatorios a los estudiantes. Cuando llegan a la escuela, cuando están caminando en la escuela, tenemos que estarles recordando constantemente que no estén en grupos de más de 4 estudiantes. Algunas veces en las mañanas nos escuchan decirle, buenos días, bienvenidos a estos grupos grandes que están llegando, nos da gusto verlos, pero les pedimos que por favor se sienten en un lugar si es que van a estar en grupos de más de 4. Thank you so much for those 2 great questions. We really appreciate that. And so we're going to sign off for this evening. Thank you so much again for joining us. It was great to be able to share this information